Bueno, buenas noches, sean todos bienvenidos. La noche de hoy, el día de hoy, tendremos como invitado especial al magíster Luis Briceño. Él es psicólogo del desarrollo y nos va a estar conversando un poco sobre el entrenamiento mental para deportistas. Entonces, bueno, adelante, Luis. Muy buenas noches. ¿Aló? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, Jessica, Jorge y Bogar Guzmán y Vicente. Muy buenas noches. Muy buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Quisiera antes de comenzar a conocerlos un poco, qué estudian o qué deporte practican o cuál es su motivación de hacer este diplomado. Buenas noches, Gabriela. profe. Bueno, mi nombre es Manuel de Sousa. Soy estudiante de psicología aquí en la Bicentenaria de Aragua. Okay. Y bueno, el motivo por el cual quise hacer este diplomado es porque me interesa mucho, digamos, la parte del deporte. Y bueno, también soy deportista de alto rendimiento. Practico Jiu-Jitsu brasilero, es un arte marcial. Y bueno, encantado de aprender y de poder entender completamente todo este mundo del deporte. Qué bueno, Sebastián. Vicente, bienvenido. El día de hoy vamos a irnos conociendo poco a poco. Vamos a tocar un tema. Jorge, ¿ibas a decir algo? Buenas noches, a manera de presentación. Soy Jorge Vargas, soy doctor en educación y terapeuta de medicina tradicional china. Actualmente trabajo en una academia de béisbol como mental coach y el trabajo es bastante interesante y queremos tener más herramientas pues, para atender a los atletas. Entonces, para dar también ese apoyo como desde el punto de vista de las herramientas pues, para ellos. Por eso estamos aquí, para seguir evolucionando y creciendo. Claro, es muy importante. Qué bueno. Jessica. Ok, buenas noches, profe, para todos Buenas noches. también. Mi nombre es Jessica Mendoza, soy egresada de la Universidad Deportiva del Sur, segunda promoción, especialidad en entrenamiento deportivo en el fútbol. Actualmente soy profesora de educación física en un colegio y en una academia soy entrenadora y preparadora física también. Actualmente vivo en Panamá, estoy residenciada en Panamá y soy preparadora física en lo que es la selección de Bocas del Toro femenina. Así que me interesa tener conocimiento referente a lo que es la psicología deportiva, ya que lo vemos a diario, ¿verdad? En los entrenamientos, en lo que es la parte de las competiciones, tenemos que tener o saber manejar las diferentes situaciones que se nos presentan a los atletas. Así que no queda más de aprender un poco más. Gracias, Claro, profe. claro. Qué bueno, Jessica. Bueno, ahora, hoy me toca hablarles a ustedes un poco sobre el rendimiento deportivo y el entrenamiento mental, ¿sí? En el deporte. Les pregunto yo a ustedes, ¿cuáles son los tipos de entrenamientos que conocen? Ok, Sebastián. Dime, Sebastián o Vicente. Bueno, profesor, los que yo conozco y lo que, bueno, he puesto en práctica es la visualización, los pensamientos positivos y también las palabras clave o las mantras. Ya va.
Ok, ya vuelve a repetir. Lo que pasa es que Sebastián también creo que estaba hablando. Sí, que bueno, que el entrenamiento mental que yo conozco y he puesto en práctica es la visualización, los pensamientos positivos y las palabras claves, o también pueden ser mantras. Ok, ahorita vamos a tratar lo que significa la parte de la investigación psicológica que afecta la participación y el rendimiento en el deporte. Es decir, cómo la parte desde la psicología afecta la participación y el rendimiento dentro del deporte. Como bien sabes, hay 4 tipos principales de entrenamiento para los deportistas de alto rendimiento. Para todos no, de manera especial para los deportistas de alto rendimiento, que son el entrenamiento físico, técnico, táctico y mental. ¿Qué conocen ustedes del entrenamiento físico? Saray. O Sebastián, que levantaron la mano. ¿Me escuchan? Sí, profe, sí se escucha. Ok. Entonces, el entrenamiento físico, como bien conocemos, es la parte de los músculos, como ya bien, lo cual de todo tipo de entrenamiento de deportistas de alto rendimiento necesitan realizar estos 4 entrenamientos: físico, técnico, táctico y mental. El entrenamiento físico, como bien saben, es necesario de los músculos en toda categoría deportiva. Necesitamos desarrollar nuestra parte de los músculos, ya que es algo esencial. El entrenamiento técnico y táctico son cosas específicas de cada deporte que necesitamos desarrollar constantemente. Por ejemplo, dentro del fútbol hay esa parte táctica que la necesitan realizar, o también esa parte técnica que muchas veces es necesario saberla, ya que eso nos ayuda, ahorra tiempo y energía. Y por último está el entrenamiento mental, el que le da sentido a los otros 3 entrenamientos. El entrenamiento mental trata de ayudar al deportista a canalizar los pensamientos, emociones y comportamientos en orden a los objetivos de la vida. Esta charla de entrenamiento mental no solamente se va a referir a los deportistas que van a participar en alto rendimiento, sino a todas las personas que entrenan su mente. Porque cuando hablo de entrenamiento mental, me estoy refiriendo no solamente al deporte, sino a la mente. Poder entrenar nuestra mente. Como entrenamos nuestro cuerpo, es necesario entrenar nuestra mente para tener una concentración selectiva, para tener focus, para saber objetivos, para controlar nuestras emociones en el momento del estrés más grande que podamos vivir. ¿Se ve bien la presentación? No, profe, ahorita no la veo, parece que la quitó de la pantalla. Sí, alguien la quitó aquí. No sé. Ah, ya. Listo. Ahora bien, aquí podemos leer, se puede leer esto, que es muy importante. ¿Qué es lo que queremos ver con la parte psicológica para el mayor rendimiento? Y podemos ver esta característica. ¿Alguna la puede leer? La persona que quiere alcanzar alto rendimiento en una actividad deberá cumplir con los siguientes requisitos psicológicos. ¿Alguno que lo lea? Profe, disculpa, no sé ver la presentación. ¿No se ve? Bueno, yo la estoy viendo. No está compartida ¿Sí? para el público. Por aquí no la veo. ¿Tú la estás viendo? Ahorita ¿Cómo? dice presentar un estado de ánimo estable, rodearse de un entorno que no reste eficacia en su trabajo, tener muy claros los Ajá. objetivos que persigue, pagar todo el precio que cuestan esas metas, aprender rápidamente de sus errores,
tolerar la presión y reconocer la importancia del talento y la disciplina. Excelente. Sí, estas son las características psicológicas de un deportista para que pueda llegar a tener alto rendimiento en el deporte. Primero, presentar un estado de ánimo estable. Y estas son una de las cosas también del entrenamiento mental. Cuando hay deportistas que practican todos los otros entrenamientos físicos, técnicos y tácticos, pero no logran controlar las emociones, en el momento de competir se equivocan. Han trabajado durante 3 años, pero en el momento de la competencia, donde comienza la presión y el estrés, por no saber controlar las emociones, sencillamente se equivocan. Por eso que una de las características psicológicas que debe presentar un deportista para tener alto rendimiento es un estado de ánimo estable. Y lógicamente rodearse de gente que lo sume a su vida. Tener objetivos claros, pagar el precio que hay que pagar para poder ser un deportista de alto rendimiento, aprender rápido, tolerar la presión, reconocer la importancia de talento y disciplina. Eso lo vamos a ir tratando poco a poco. También una de las charlas que yo tengo es sobre talento y disciplina, que sea lo más importante. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Lo que vamos a tratar va a ser esta frase. Es decir, vamos a profundizar esta frase que ustedes están leyendo. ¿La pueden leer? ¿No? La que dice presentar un estado de ánimo estable. Qué raro que no se ve. Sentir que tengo el control de mis emociones y que soy el dueño de mi destino. Excelente. Si algunos la ven, otros no. No sé por qué. Ok. Para los que no la pueden ver, la frase dice así como la acaba de leer Saraí. Sentir que tengo el control de mis emociones y que soy el dueño de mi destino. Sí les voy a pedir algo, que esta frase la escriban, porque vamos a profundizar esta y la próxima clase con esta frase. Y dice así, sentir que tengo el control de mis emociones y que soy el dueño de mi destino. Ah, bueno, si no logran verla, no se preocupen, yo después se las envío. Pero me parece extraño que no la vean. Yo ahora sí la veo, profe, ahorita sí. ¿Ahora sí la ven? De mi parte no la puedo ver, profe. ¿Y tú? No se ve. Les sugiero a los participantes que se vayan a la donde dice personas, están todas y se monten sobre lo que dice presentación y le den clic. Así fue que yo accedí a ver la presentación de nuevo. Ok, me parece En extraño. lo que dice Solange Monasterios, hay una que dice presentación, le dan ahí y van a verla. Sí, ajá, Solange Monasterio. Ok, bueno, si no la pueden ver, no se preocupen, igual se las voy a enviar. Lo importante es que puedan escribir esta frase, sentir que tengo el control de mis emociones y que soy el dueño de mi destino. Les pregunto a ustedes, ¿qué les hace sentir esa frase? ¿Aló? Bueno, que somos responsables de nuestras acciones. Ajá, Y que muy bien. dependiendo de cómo vamos a actuar, de cómo nos vamos a sentir, de cómo va a ser lo que vamos a lograr, o en caso de que sean emociones positivas, van a ser cosas positivas. Si son emociones negativas, por supuesto que nos va a restar. Es cierto, Saraí. Jorge, dime. Profe, que la persona entienda que puede tener esa sabiduría emocional, puede comprender sus emociones, entenderlas, trabajarlas y enfocarse hacia dónde va. Entonces, si se enfoca y entiende sus emociones y las logra trabajar, avanza más. Sí, es cierto. Entonces, ahorita vamos a trabajar
esta parte, sentir que tengo el control de mis emociones. Y para la semana que viene vamos a trabajar que soy el dueño de mi destino. Hoy vamos a hablar sobre las emociones, sobre cómo trabaja la mente y cómo trabajan las emociones. Porque para poder entrenar nuestra mente, primero debemos saber cómo trabaja la mente. Ahora bien, por eso vamos a ver desde el proceso cognitivo y después desde el proceso emocional. En un primer momento podemos ver la mente. Vamos a ver ahora una serie de conceptos esenciales para la próxima semana y para el resto de nuestra vida. Lo que significa la realidad, lo que significa las sensaciones, las percepciones, la conciencia, la atención, la memoria y el aprendizaje para todas las cosas que hacemos en la vida. ¿Ustedes se imaginan en este momento, ya cenaron? No, profe, esperando ver también el juego de la Vinotinto. Todavía no, todavía no. Cuando uno va a comer, ¿qué es lo primero que pasa en tu mente antes de comer? Estás en un restaurante, imagínense que están en un restaurante. Y antes de comer y probar la comida, ¿qué pasa? Gabriela. Bueno, lo primero que pasaría por mi mente sería pensar qué es lo que voy a comer. ¿Qué es lo que vas a comer? Eso es lo primero que va a pasar por tu mente, lógicamente. Y después que pediste la comida y viene el plato a tu mesa, ¿cómo comienzas a comer? Buena pregunta. Lo primero que capta nuestra vida es por los sentidos. Sí. Antes de comenzar a hacer algo, lo primero que utilizamos son los sentidos. Y uno cuando va a comer, primero come con la vista. Después come con el olfato. Y de último, uno saborea la comida. ¿Se dan cuenta de eso? Porque comienza el proceso de las sensaciones. Por tanto, la información que va a calar en nuestro cerebro comienza desde nuestras sensaciones, que son los estímulos sensoriales. Lo que veo, lo que escucho, lo que huelo, lo que siento, lo que saboreo. Esos 5 sentidos que hacen que la información llegue a mi cerebro. Por eso que en el deportista y el resto de nuestra vida debemos cuidar nuestros sentidos e incluso desarrollarlos. Vamos a hablar más adelante, después en el proceso de la atención, cómo podemos hacer ejercicios de atención para nosotros y para los deportistas. Por eso comienza ese proceso de estímulos, ¿sí? Esos receptores sensoriales, que son conexiones nerviosas que llegan a nuestro cerebro. Por eso que cuando usted vaya a comer, lo primero que hace es lo que va a ver, la comida. Después cómo huele y de último se lo llega a poner en la boca. Porque uno comienza a captar todo por los sentidos. Y mientras más usemos los sentidos, más vamos a tener percepción de la realidad. ¿Alguna pregunta? Ahora bien, ¿qué significa la percepción? Después que esa información llegó a nuestro cerebro por medio de los sentidos, llega a nuestro cerebro por la parte de la percepción y percibimos las cosas de diferentes maneras. Percibimos las cosas de acuerdo a nuestra historia. Por eso que la percepción tiende a ser algo subjetivo. La realidad, por tanto, es una construcción de la mente. La realidad no solamente lo que está fuera de nosotros, sino lo que está fuera de nosotros entra a nuestro cerebro y se relaciona con nuestra historia. Por eso estas cosas que yo estoy hablando actualmente con ustedes, unos percibirán unas cosas, otros no las perciben. ¿A qué se debe eso? Al hecho
de nuestra historia y de nuestra mente. Por tanto, la percepción de la realidad tiende a ser algo subjetivo. Por eso yo siempre invito a las personas a estudiar constantemente, porque el estudio nos ayuda a percibir la realidad de la mejor manera. La percepción tiende a transformar esos eventos físicos en las sensaciones a eventos psicológicos. Es decir, que la percepción significa eso, codificar la información que ha entrado por nuestros sentidos. Por eso cuando una persona le pregunta a otra, ¿percibiste las cosas? Porque unas personas entienden las cosas de una manera, otras la entienden de otra, de acuerdo a tu historia, de acuerdo a tu capacidad de percibir las cosas. Por eso que la percepción tiende a ser algo subjetivo. ¿Cómo vamos hasta ahora? Gracias. Bien, profe. Bien. Bien, profe. Ok. Después que esa información que pasa por nuestros sentidos, la percibimos y llega a nuestro cerebro, la codificamos. Cada uno percibe lo que es. ¿Sabían eso? Que hay personas que solamente ven cosas malas. Oye, pero es que tú ves todo malo. Las cosas que tú ves siempre ves todo malo, porque la percepción de ella y la historia que ha vivido no ha sido buena. Y hay personas que logran ver cosas buenas cuando todos ven cosas malas. Tiene que ver con la historia de la misma persona, porque la percepción tiende a ser algo subjetivo y está también condicionada por nuestra motivación en la vida. Después de este proceso de percepción, tenemos un proceso importante que se llama la conciencia. ¿Qué entienden ustedes por conciencia? Los escucho. Jorge. Profe, la conciencia podemos tomarla en cuenta también desde la cognición, desde el conocimiento que tiene cada quien acerca de la realidad. Su percepción tiene mucho que ver con su conciencia. Entonces, de acuerdo a la configuración que tenga en su mente, él va a percibir. Entonces, como que vienen todas como una hermana, ¿no? Una ligada con la otra. Sí, es así la parte de la conciencia. Y parte primeramente del hecho percibido. ¿Pueden ver la presentación? No. Ok. Sí, profe. Ah, bueno, ahí está la presentación de percibimos las Sí, cosas profe, de sí acuerdo se a ve. nuestra historia. ¿Ah? ¿Alguno puede ver la imagen, las imágenes que se ven allí en la presentación? Sí, profe. ¿Qué ven allí? Sí, profe, yo lo veo ahorita. Ok. ¿Qué pueden ver allí? Bueno, a primera vista se ve como una copa, pero luego tú te quedas viendo y parecen dos caras como encontradas. Ajá. ¿Qué más pueden ver allí? Profe, en una se ve una La de joven y una abajo es viejita, una como abuelita. una anciana como con un gorro. ¿Una qué? La cara de una anciana, Ok. ¿Alguno puede como ver con otra un gorro. cosa? En la Sí, imagen de profe, yo abajo yo veo veo una una anciana y una chica. abuelita. Uno ve Una una anciana y una abuelita muchacha. y otro ve Una 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 anciana y anciana y muchacha. una muchacha joven. Yo veo una Excelente. muchacha joven. Ajá. ¿Vieron qué interesante esto? Unos pueden ver una muchacha joven, otros pueden ver una anciana. Y es la misma imagen.
Esa percepción tiene que ver con nuestra historia, con nosotros mismos. Después le voy a enviar la presentación para que ustedes la vean. Porque esa percepción tiene que ver con lo que es el peso de nuestra experiencia, las expectativas percibidas y la influencia de las motivaciones. Porque comenzamos a ver de acuerdo también a nuestras motivaciones. Después está la conciencia. Cuando nosotros hemos percibido las cosas, debemos ser conscientes de lo que percibimos, porque la conciencia nos ayuda a estar presente dentro de aquello que hemos percibido. La conciencia viene a ser como el monitoreo del pensamiento. ¿Y qué función tiene esa conciencia? Esta misma, monitorear nuestro pensamiento, cómo va andando. Y a su vez, ese monitoreo del pensamiento nos ayuda a mejorarlo. Cuando un deportista, por ejemplo, no puede y repite un error constantemente, es porque no es consciente del error. ¿Les ha pasado con algún deportista? Sí, profe. Por ejemplo, Sí, claro, eso, cuando un deportista no es consciente del error, comienza a repetir una y otra vez ese error comportamental. ¿A qué se debe? A que no se hace consciente. Por eso que la conciencia tiene la función del monitoreo de nuestro comportamiento y hasta de nuestros pensamientos. ¿Cómo podemos desarrollarla? Cuando un deportista repite un error una y otra vez, uno debe detenerlo y decirle, mira, piensa lo que estás haciendo. Y al pensarlo, él puede desarrollarlo y corregir ese error. Por eso que la conciencia es importante que se vaya desarrollando. Por eso necesitamos hacer dos cosas. La meditación, no en sentido religioso, sino volver sobre nuestros pensamientos y cómo estamos haciendo las cosas, y lo que es muy importante, que es el dormir. Ahí podemos ver un niño durmiendo y una persona meditando. Porque el dormir nos ayuda a pasar toda esa información y mejorarla. Cuando usted, por ejemplo, constantemente trabaja o hace un deporte y estudia y nunca duerme, esa información no la va a ser consciente y no va a poder desarrollarla. Después de la conciencia, vamos a hablarlos desde el proceso de la atención. ¿Qué entienden ustedes por atención? ¿Qué Bueno, creo entienden? yo que vendría Ajá. siendo la capacidad que uno tiene de concentrarse en un estímulo particular. Excelente. Ajá. Jorge. La capacidad de estar presente, de estar en el ahora, en el momento. Sí. Ahí podemos. Ajá. Ahí vemos unas imágenes donde dicen, la atención es esa capacidad que tiene el ser humano de poder poner a un lado unas cosas para centrarse en otras. El proceso de la atención, conjuntamente con la concentración, significa poner a un lado ciertas cosas para comenzar a seleccionar la información. Para que una persona pueda atender bien, debe quitarse de un lado otras cosas. Porque comenzamos a seleccionar la información de acuerdo al orden de importancia. Y aquí es donde entra el proceso. Y necesitamos estar atentos. ¿A qué? A lo que nos importa. Atento a aquello que es esencial en nuestra vida. ¿Ibas a decir algo, Gabriela? No, disculpe, profesor, se me activó el micrófono sin querer. Ok. Ahora los tipos de atención lo podemos ver aquí. ¿Qué tipo de atenciones ustedes conocen? Está, por ejemplo, la atención espacial. ¿La han escuchado?
Sí, profe. ¿Qué entienden por atención espacial? La atención que le damos a todo lo que nos rodea, al espacio, al entorno donde uno se encuentre. Sí, más o menos es así. La atención espacial también tiene que ver también con la parte de los sentidos del espacio. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo estoy hablando y la persona no me escucha bien, uno acerca el oído. ¿Cómo me dijiste? ¿Sí? O cuando la persona comienza a desarrollar los sentidos sobre lo que estoy viendo. Entonces la persona se acerca como si viera mejor. También está la parte de la atención dividida, donde pensamos hacer varias cosas a la vez. Hay personas que la han desarrollado, otras que no. ¿En qué sentido podemos estar atentos de dos cosas a la vez? Ahora les pregunto, ¿uno puede estar atento de dos cosas a la vez al mismo tiempo? Gabriela. Creo que depende mucho también o sea, de la situación que se esté presentando, porque, por ejemplo, en el karate, que es el deporte que yo practico, al momento de pelear, uno tiene que tener atención en dos puntos, al contrincante con el que uno está peleando y al coach, que es el que te está dando indicaciones al momento de pelear. Entonces tienes que estar atento a los dos estímulos al mismo tiempo para poder actuar de forma correcta y pues marcar el punto. Ah, bueno. ¿Qué cinturón eres, Gabriela? Negro, primer dan. Ah, negro, primer dan, sí. Pues hay que estar atento. La parte de la atención, uno puede estar atento de una sola cosa a la vez, excepto que uno haya desarrollado esa capacidad. Pero normalmente la atención es una sola cosa a la vez. ¿Qué significa una sola cosa a la vez? Puedo estar atento de esto 1 o 2 segundos y luego volteo para estar atento de otras cosas. Por eso que cuando la persona está manejando no puede ver el celular. ¿Saben por qué? Porque el celular es el canal visual que yo capto la información. Y cada vez que yo estoy manejando y volteo a ver el celular, yo pierdo 2 segundos. 2 segundos, cuando vas lento no hay problema. Pero cuando vas a 100 kilómetros por hora, 2 segundos son 20 metros. Imagínense la distancia. Por eso que perder 2 segundos en autopista es algo fatal. Por tanto, la atención significa puedo estar atento de una sola cosa a la vez. Y si yo pienso que estoy haciendo dos cosas a la vez, no. Yo dejo una cosa para luego estar atento a la otra. Para que yo pueda estar atento a dos cosas a la vez, tienen que ser dos canales de percepciones distintos. ¿Qué quiero decir con esto? Dos canales de percepciones distintos. Dime, Jorge. Profe, un ejemplo en el béisbol cuando el catcher tiene un jugador en primera y está pidiendo la bola y puede tener un robo de base. Entonces son como dos canales a la vez de dos focos. Tienes que recibir para ver si ponchas al bateador y de paso tienes que estar pendiente del robo de base para lanzar a segunda. Entonces se hace un proceso bastante interesante y complejo. Sí, muy bien, eso es muy interesante y complejo, pero para poder netamente significa dos canales distintos. ¿Qué quiero decir con esto? Después vamos a dar el ejemplo del béisbol, que para que yo pueda estar atento y concentrado, tengo que ser dos canales distintos. Por ejemplo, yo puedo estar viendo una cosa y escuchando otra. ¿Sabían eso? Por ejemplo, yo puedo estar manejando y escuchando música. Puedo estar manejando y hablando con otra persona. Pero yo no puedo estar hablando con dos personas al mismo tiempo, porque son el mismo canal auditivo para dos atenciones distintas. Por tanto, yo puedo estar pendiente de dos cosas si no implican el mismo canal de percepción. No sé si me explico. Puedo estar pendiente de dos cosas siempre y cuando no impliquen el mismo canal de percepción. Y si en un caso en la parte del béisbol donde tengo que estar atento de el pitcher
para poder robarme la base y todo ello, utilizo un solo canal de percepción, que es el visual. Pero estoy viendo en línea recta hacia un solo sitio. De vez en cuando volteo también al resto de las cosas. Por tanto, el proceso de la atención tiene que ser una atención de manera especial selectiva. Comienzo a seleccionar la información de acuerdo al orden de importancia de lo que yo quiero darle. Para poder concentrarme plenamente en algo, necesito seleccionar la información. Y para ello tiene que ver mucho la conciencia, cuáles son los pensamientos que están viniendo a mi mente, y tiene que ver mucho la motivación en la que yo estoy. ¿A qué me va a motivar? A poder concentrarme. Por eso es muy importante poder hacerlo. Entonces, si quieres concentrarte plenamente, tienes que tomar la decisión de que hay cosas que tienes que dejar a un lado para poder concentrarte en ese momento. Yo cuando estaba estudiando, que estaba muy cansado, terminando haciendo la tesis, la de la maestría, tenía que levantarme a las 5 de la mañana para irme al trabajo y después me iba. Y tenía nada más media hora para escribir algo antes de irme a la universidad. Y el nivel de atención era máximo en esa media hora. Y seleccionaba la información solamente para escribir 1 o 2 páginas en ese momento. Es algo interesante porque tú le estás diciendo a tu mente, tienes media hora para realizar esto. Y tu concentración comienza a seleccionar la información de acuerdo a la motivación que tú le has dado. ¿Me explico? Sí, profe. Ok, de acuerdo a esa motivación que tú le has dado, comenzamos a seleccionar esa parte de la información. Y está el proceso de la atención. ¿Quiénes están atentos? Los que les gusta la clase. ¿Quiénes no están atentos? Los que no les gusta. Por eso que también la motivación ante las cosas de las que estoy realizando es una cosa así que me está llevando, motivando. Ahora viene el proceso de la memoria antes de las emociones, ¿sí? ¿Qué entienden ustedes por memoria? ¿Aló? Es nuestro almacenamiento de información. Excelente. Ajá. Es nuestro almacenamiento de información. ¿Qué tipo de memorias ustedes conocen? Gabriela. La memoria corta y a largo plazo. Excelente. Existe la memoria a corto y a largo plazo. La memoria a corto plazo, memoria de trabajo, que también se le llama, son las cosas que hoy hemos realizado. El desayuno, el almuerzo, la cena, lo que hoy. Y puede ser que mañana ya se me olvide, ¿sí? Por eso se llama de memoria a corto plazo. La memoria a largo plazo son las cosas que ya tenemos en nuestra mente para siempre. Y están en nuestra historia. Y para que una información pase de memoria a corto plazo, es decir, lo que hicimos hoy, esta clase, para que pase a largo plazo, yo debo repasar la clase. Debo codificar la información de acuerdo a mi propio lenguaje. Y debo relacionar esta clase con cosas de mi vida. Solamente así, esta información de trabajo o a corto plazo la puedo pasar a una memoria a largo plazo. Y la memoria a largo plazo es interesante, porque la memoria a largo plazo hay muchas, voy a hablar de 2, la memoria semántica y la memoria episódica. ¿Qué entienden ustedes por memoria semántica y memoria episódica? Nada. Bueno, no se preocupen.
Ahorita, como les decía, estamos estudiando. No estoy evaluando ni nada por el estilo. ¿Algunos la ven? Ok, la presentación. ¿Qué entienden ustedes por memoria episódica y memoria semántica? La memoria episódica se refiere a las cosas que han sucedido en mi vida, que fue un episodio en los que yo me recuerdo cuando la aprendí. Por ejemplo, yo aprendí a andar bicicleta un 14 de febrero del 2000, por decirte un ejemplo. Fue una memoria episódica de un episodio concreto dentro de mi vida. La memoria semántica son aquellas cosas que yo aprendí, pero no sé cuándo. Es decir, ya yo sé que las sé, andar bicicleta, pero yo no sé cuándo las aprendí. Es la memoria semántica, que va a ser la memoria a largo plazo. ¿Alguno me puede dar un ejemplo de estas dos? Profe, es parecido a la metacognición, es decir, que sé, la memoria semántica. Es el conocimiento que yo sé que tengo, pero no necesariamente recuerdo cuándo lo aprendí. Ajá, sí, excelente, sí. Metacognición, que la metacognición es el proceso de conocer y ser consciente de tus pensamientos, pero es más o menos semejante. Tengo el conocimiento, pero no sé. ¿Por qué me es importante que ustedes sepan este proceso de la memoria? Por los deportistas. Hay deportistas que tienen ciertos traumas y cierto miedo, porque un día específico fueron, por ejemplo, a la cancha de fútbol y ese día se partieron el tobillo. Eso le pasó en un momento determinado y después que pasó un tiempo se curaron. De vez en cuando que va a la cancha tiene miedo y les da miedo. Es decir, la memoria episódica que sucedió en un momento determinado de su vida, pero ese acontecimiento lo pasó a ser un trauma y pasó a ser un miedo generalizado. En la memoria cuando son las cosas generalizadas, ¿en qué tipo de memoria son? Episódicas, profe. Semántica. La memoria, Gabriela. En la semántica. En la semántica, ajá. Entonces, una persona, sucedió un episodio determinado. Me caí, me rompí un pie. Memoria episódica, sucedió tal día. Pero yo no quiero recordar ese hecho. Pasó a ser la memoria semántica. Y cada vez que toco una cancha, me da miedo. ¿Y cómo podemos ayudar a los deportistas? Ayudarles a determinar que eso que te está dando miedo, si en tal caso fuera así, ¿sí? Fue solamente un episodio dentro de tu vida, no fue tu vida en general. Como me pasaba cuando estaba tratando a un deportista que tenía miedo. Es que tengo miedo a jugar fútbol. No, espérate, especifícame. Y él me decía, no, que tengo miedo cuando vengo a jugar con personas más grandes que yo. Sígueme especificando. Tengo miedo cuando voy a jugar con este equipo, porque la otra vez sucedió algo. Ah, ok. No le tienes miedo al fútbol. No le tienes miedo a jugar fútbol. Tienes miedo a jugar con este equipo porque en un momento de tu historia te pasó esto. Es decir, esa memoria episódica, eso que pasó, él lo estaba generalizando. Y ustedes como futuros psicólogos deportivos tienen que ayudar, en ese caso, a los deportistas de poder distinguir la memoria episódica de la memoria semántica. Claro, esto es algo también profundo que no solamente se resuelve así de la noche a la mañana. Hay que ver la historia, el contexto y todo eso. Pero uno de los principales traumas que les pasa a las personas significa eso, que en un momento determinado pasó esto, una memoria episódica, pero no te acuerdas tanto, pasó a memoria semántica. Entonces ustedes tienen que ayudar a los deportistas a ver que lo que pasó, en tal caso, si pasó así, fue solamente en un momento de tu vida. Una persona que estaba compitiendo en karate y paz, le rompieron la nariz. No quiero seguir compitiendo. ¿Cuántas veces te han roto la nariz? No, una sola vez en 14 años. Entonces fue un episodio dentro de tu vida. No es algo generalizado. Por tanto, fue un momento puntual lo que te pasó. Por decirles un ejemplo.
¿Me iban a comentar algo? Ok, ¿cómo vamos hasta ahora? Bien, profe. Bien, Bien, Excelente, profe. excelente. Entonces ahora, por tanto, ajá, María Magdalena. María, ¿ibas a decir algo? Sí, ¿me escuchan, profe? Sí, fuerte y claro. Bueno, con respecto a las diferencias que estaba diciendo de, de la memoria episódica y a pesar de esas Semántica. diferencias, siempre el miedo va a perdurar en los deportistas, así sea de alto o bajo rendimiento. Claro, Ujú. eso es importante lo del miedo. Ahora vamos con las emociones, ¿sí? ¿Ven las figuritas de la película? Sí, profe. Ok, ¿qué decía la frase al principio que le dije que se recordaran para el resto de su vida? Sentir que tengo el control de mis emociones y que soy el dueño de mi destino, eso. Sí, esa misma, ¿sí? Sentir que tengo el control de mis emociones. Por tanto, María, ¿ibas a decir algo? No, disculpe, se me activó el micrófono. Sentir que tengo el control de mis emociones. Por tanto, ¿qué son las emociones? Les pregunto a ustedes. ¿Qué entienden por emociones? No todos a la vez. ¿Se te activó, María, o...? ¿Qué entienden por emociones ustedes? Digan lo que le venga a la mente, no se preocupen, no estoy evaluando ni nada. Es una reacción que podemos tener a cualquier cosa que vayamos a interpretar del mundo y creo que es a nivel psicofisiológico. Sí. ¿Qué es la emoción? La emoción es una respuesta mental y corporal, psicofisiológica, ante el cambio del ambiente. Cuando hay algo nuevo en el ambiente, ¿cómo respondemos? De manera emotiva. Cuando la cosa está igual, uno no se mueve, no hay emoción. Pero cuando hay algo nuevo dentro de la vida, uno responde de manera emotiva con las emociones. Por eso también otro la definía como un movimiento visceral que nace desde la entraña de nuestra vida para responder a una situación ambiental, a un cambio del ambiente. Por eso, cada una de las emociones tiene un sentido y son importantes. No hay emociones negativas. ¿Han escuchado eso? No a las emociones negativas. ¿Han escuchado? Sí. Pues Sí, profesor. no existen emociones negativas. Esa es Eso es una correcto. falacia, una mentira, ¿sí? Las emociones son emociones. Existen emociones adaptadas y emociones desadaptadas, eso sí. Hay emociones que se adaptan a un ambiente determinado, que es bueno expresarlas, y hay otras que no se adaptan, que son desadaptadas. Pero las emociones nunca son negativas, porque son una manifestación de nuestros pensamientos. Si hemos visto cómo trabaja el cerebro, por tanto, las emociones tienen que ver mucho con la percepción de la realidad. ¿Por qué? Por decirte un ejemplo, lo que para algunos les da miedo, para otros les da emoción. Como un mismo acontecimiento a uno les da miedo y a otro les da emoción. Vamos a viajar en avión. Siempre me acuerdo con una amiga mía. Y la amiga mía estaba temerosa, tenía miedo porque iba a viajar en avión. Yo estaba emocionado y alegre porque por primera vez iba a viajar en avión. Es decir,
como un mismo acontecimiento percibido por las sensaciones, en el momento de percibirlo en el cerebro, lo percibimos de manera distinta y respondemos de manera emocional de manera distinta. Por eso que la percepción y las emociones están condicionadas por nuestra percepción de la realidad. Antes de tú mostrar una emoción, tú tienes que ver que verdaderamente estás viendo lo que tienes que ver, que estás escuchando lo que tienes que escuchar. Por eso que siempre me da risa cuando le decía, si a ti te van a decir un chisme, tú tienes que ver si es verdad ese chisme, porque te puedes poner la emoción de la rabia por algo que no es verdad. Jorge, dime. Profe, ahora, pero el tema de las emociones, a pesar de que no hay positivas ni negativas, sí afectan el rendimiento, ¿cierto? Es decir, Ahora la bien, rabia puede afectar el rendimiento del atleta, el miedo, la depresión, la tristeza. Es decir, a pesar de que no sean llamadas negativas, sí pueden afectar de manera de que baje la calidad del rendimiento de los atletas. sí, que la bajen o que la suban. Esta clase va a ver sobre cómo trabaja nuestro cerebro y cómo trabajan las emociones. La clase de la semana que viene voy a hablar cómo trabajar nuestras emociones, ¿sí? Ahorita vamos a hablar qué son las emociones y qué es nuestro cerebro. La clase siguiente va a ser ejercicios del trabajo de nuestras emociones. ¿Cómo podemos trabajarlas? ¿Cómo afectan el rendimiento en sentido positivo y en sentido negativo? Ahora voy a hablar sobre el concepto de las emociones a nivel general y después voy a hablar cómo podemos dominarlas. La primera emoción, voy a hablar sobre la rabia y la tristeza. La rabia y el miedo. Son dos emociones semejantes, aunque no lo crean. ¿Qué opinan ustedes? Sobre la rabia y el miedo. Las emociones tienen tres componentes. Un componente cognitivo, un componente fisiológico y un componente comportamental. Tienen esas tres características las emociones. Componente cognitivo, fisiológico y comportamental. Jorge, ¿me ibas a decir? No, está bien, profe, continúe. Ok, por ejemplo, las emociones de la rabia y el miedo son más o menos semejantes, porque son emociones de la autoprotección. ¿Qué quiero decir con eso? Tanto la rabia como el miedo es para la autoprotección, para protegernos. Cuando es una situación que escapa de mis manos y que me pone en peligro, yo me protejo ¿cómo? Huyendo, corriendo. O me puedo proteger peleando. Cuando veo que le van a hacer daño de una manera injusta a mis seres queridos o a mí mismo, ¿qué me da eso? Rabia, la emoción de la rabia. Por tanto, por ejemplo, el componente cognitivo de la emoción de la rabia, la parte del cognitivo de la emoción de la rabia es de autoprotección y de injusticia. Eso activa un aspecto fisiológico dentro del cuerpo, donde se llena de adrenalina y cortisol. Por eso que el corazón en la rabia comienza a latir más rápido, para poder llevar más oxígeno a todo el cuerpo, pero de manera especial, ¿a dónde va el oxígeno con la rabia? Para que se muevan más rápido los músculos, a los puños. Por eso que cuando uno tiene rabia, ¿qué hace uno? Cierra los puños, porque es en sentido de autoprotección. El fin último de la rabia ante la injusticia que ha pasado dentro de la vida y la autoprotección significa la lucha, poder protegerme o proteger a mis seres queridos. Ese es el componente fisiológico. Todo el oxígeno va hacia los puños. ¿Para qué? Para pelear. En cambio, en la emoción del miedo, comienzo mi corazón a latir más rápido. Me lleno de adrenalina y cortisol. ¿Para qué? Para que mi cuerpo se prepare para la huida. Por tanto, todo el oxígeno comienza a dirigirse hacia las piernas.
Por eso siempre van esas comiquitas cuando uno comienza a tener miedo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se mueve? Las piernas. ¿Para qué? Para el momento de huida, de autoprotección. Prefiero huir ante una situación en la que yo no tengo control. También podemos ver la emoción de la tristeza, que es una emoción también importante en nuestra vida, cuando hemos perdido algo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nuestra mente ha trabajado mucho y ha perdido a un ser querido o ha perdido una fuente emocional, una ruptura de pareja, un divorcio, algo muy fuerte dentro de mi vida, viene la tristeza. La tristeza viene en un momento donde el aspecto cognitivo comienza a bajar los pensamientos y el cuerpo se siente cansado. Por eso que la persona triste tiende a tener como si cargara un peso encima, como si se sintiera cansada, y es así. La tristeza viene a ayudarnos a restaurar la energía psíquica que hemos perdido por el luto. Un día estaba en una velorio y a una persona que se le murió a la mamá le dijeron: no llores por tu mamá. Y yo les decía: pero ¿por qué no va a llorar? Él tiene derecho a vivir ese luto, tiene derecho a estar triste, porque la tristeza nos ayuda, primero, a reflexionar, segundo, a restaurar la energía psíquica que se había perdido por tanto esfuerzo mental. Por eso es que una persona triste duerme mucho, no tiene ganas de hacer nada, hace lo básico, porque se está restaurando por dentro y está reflexionando. Claro, la tristeza cuando dura más de 6 meses, ya hay que medicarla. Tiene que ir a un psicólogo o a un psiquiatra para que puedan tratarla. Pero que uno esté triste es algo totalmente normal, hasta cierto punto, igual con el resto de la tristeza. También la emoción de la alegría es cuando hemos obtenido un objetivo, cuando se ha cumplido una meta, se ha obtenido un objetivo, viene la alegría, nos llenamos de adrenalina. Con la rabia nos llenamos de cortisol y adrenalina. Con la alegría nos llenamos de adrenalina, ese flujo, ese entusiasmo dentro de nuestra vida. Estas son todas las partes, son las emociones básicas. El ansia que le puedes dar a los deportistas es el miedo al futuro, a cosas que vendrán. Eso lo vamos a tratar la semana que viene. Cómo podemos controlar nuestra mente y cómo podemos manejar nuestras emociones. Pero primero he querido tener como esta base, cómo trabaja nuestra mente y cómo va a trabajar nuestras emociones. Por tanto, las emociones tienen que ver con algo del aspecto cognitivo de nuestro pensamiento. ¿Quieres manejar tus emociones? Maneja tu autoestima. Crece en tu autoestima. Es que tengo miedo a todo. Trabaja el autoestima y la autoconfianza. Y vas a ver cómo el miedo va a ir bajando dentro de tu vida. No tienes que quitarte las emociones. Tienes que trabajar internamente desde tu autoconfianza. Pasa a los deportistas a nivel general que van a realizar una acción y tienen miedo. Es que tienen que tener miedo. Porque recuérdense que el miedo que nos pasa nos llena de adrenalina y nos hace estar más pendiente de las cosas. El problema es cuando el miedo te paraliza, que es lo que marca la diferencia. Porque si vas a hacer una actividad nueva dentro de tu vida, tienes que tener una emoción. Y todas las emociones nos ayudan a hacer algo. Yo lo decía, a mí me pasó que cuando tenía 12 años, un perro me iba a morder. El perro era más grande que yo. Yo me decía, me iba a comer. Y el perro me mostró los dientes y se me venía encima. Y yo tenía miedo en ese momento. Me llené de adrenalina y iba a comenzar a correr. Pero cuando comencé a correr, resultó ser que el perro era más grande que yo y corría más rápido. Yo me dije a mí mismo, por más que corra, no le voy a ganar al perro, aunque tenga mucho miedo. No le voy a ganar al perro y me va a agarrar por detrás y me va a morder y me va a quitar incluso me va a morder el cuello, cosas por el estilo. Y en ese momento me llené de rabia. Cuando me venía el perro encima, me llené de rabia y decía, bueno, ya el perro me va a morder. Aunque sea, le voy a meter un golpe en el hocico. Y me le fui de frente al perro. ¿Qué hizo el perro? Huyó. Es decir, son dos emociones de autoprotección. La adrenalina que me da el miedo me hace correr más.
me hace estar más fuerte y también la que me da la rabia. ¿Qué quiero decir con esto? Que las emociones, cuando sabemos controlarlas, podemos utilizarlas de manera positiva dentro del deporte. Si la gente dice, no tengas miedo, porque no va a tener miedo, porque el miedo me da más adrenalina y me hace correr más rápido, me hace pensar más rápido, siempre y cuando yo sepa utilizarlas para mi propio beneficio. Por eso que las emociones es algo positiva cuando sabemos manejarla. Cuando no sabemos manejarla, las emociones nos juegan un mal papel en nuestra vida. Hoy hemos tratado el cerebro y las emociones. La semana que viene, como les decía, el control de nuestra vida. Vamos a tratar lo que significa la motivación intrínseca, la motivación extrínseca, cómo voy a hacer la terapia racional emotiva para el manejo de mis emociones y cómo puedo controlar mis pensamientos. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No, profe. ¿No? No, profe, está bien. Y que soy el dueño de mi destino. Todo bien, profe. Ok. Y que soy el dueño de mi destino. Eso es lo que vamos a ver la semana que viene. Es decir, cómo podemos controlar nuestros pensamientos y nuestras emociones. Por eso me es muy importante que ustedes puedan repasar todo lo que acabamos de ver hoy. Porque esto es básico lo que vimos hoy. Entonces, la semana que viene voy a hacer los ejercicios de una vez. Vamos a ver cómo podemos mejorar y cómo podemos esforzarnos en el límite. Vamos a ver la característica de la felicidad o el fluir, cómo podemos concentrarnos más, cómo podemos transformar el tiempo. Vamos a ver lo que significa el aburrimiento y el ansia, cómo podemos controlarlo dentro del deporte y dentro de la vida. Vamos a ver sobre la capacidad de enfocarnos y sobre puntos claves sobre las técnicas de concentración, ¿sí? Dentro de psicología. Listo. Creo que hasta aquí estamos bien. Sí, profe. Ok, ¿cómo es que decía la frase? Dígame la frase completa, ¿cómo dice? Sentir que tengo el control de mis emociones y soy la dueña de mi destino. Y que soy el dueño de mi destino. De mi destino. Entonces, la primera, vamos a trabajar y vamos a ver cómo trabaja nuestro cerebro. Perfeccionen eso. Va a haber también un examen con respecto a eso. Y la semana que viene vamos a ver cómo controlar nuestras emociones y nuestros pensamientos. Porque en realidad el principal trabajo que van a realizar ustedes como psicólogos deportivos es este. El control del pensamiento y de nuestras emociones. Primero, controlarlas ustedes y luego ayudar a los demás a hacerlo. Dime, Jorge. Sí, profe, quería saber sobre las evaluaciones del módulo. Ok, las evaluaciones las va a dar Nicola, ¿sí? Se las va a enviar a ustedes. Lógicamente, van a evaluar. Mi profe, y sobre esta lámina, esta presentación, la van a subir, ¿cierto? Sí, la van a subir, se la van a enviar a ustedes. Claro, esta lámina tiende a tener muchas imágenes. Las imágenes las van a entender si asistieron a clases. ¿Sí? Sí. Entonces, muy importante. Y bueno, y estoy a la orden para cualquier cosa. Profe, ¿y su número de contacto, profe? ¿Cómo? A mi número de contacto. Que si usted no va a un número de contacto por si acaso para consultarle o... Sí, es 0412. Ese fue el audio, profe, no escuché. ¿Ahora se escucha? No, mi profe, lo puede escribir en un mensaje, profe. Sí.
Ya se los envío. Ujú. Ok. ¿Me escuchan ahora o no? Profe, ¿se escucha? ¿Todo bien? A ver, ¿qué pasó? ¿Aló? ¿Ahora? Sí, se Aló. escucha bien, profe. Sí. Ok. Les acabo de enviar a ustedes Sí mi se teléfono. escucha, profe. Cualquier cosa. ¿Sí? Que es 0412-113-6264. Ok, yo creo que estamos listos por hoy, ¿verdad? Hasta las 8:30 era, ¿sí? ¿Ah? Ah, sí. Ah, bueno. Mejor. ¿Ah? No, no, le puedo ir. Ok. ¿Ah? ¿Quieren ver juego? No, no, ahorita toca clase, ¿sí? Que me dicen por aquí que quieren ver juego. Ah, no, no, no. Sí, me equivoqué. Todavía tenemos media hora, entonces sí puedo. Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿7:30, 8:30? Hasta las 9. ¿Aló? Sebastián, dime. Sebastián. Ok, en cuanto al término de la memoria, ¿qué significa los tipos de memoria? Después que nosotros hemos estado con la parte de la percepción y las sensaciones dentro de nosotros, vemos la parte de la concentración. Toda esa información se almacena en nuestra memoria. Existe la memoria de trabajo o memoria a corto plazo. Por ejemplo, las cosas que estamos hablando ahorita son cosas que, memorias de trabajo. Pero para que eso podamos recordarlo y pase a memoria a largo plazo, necesitamos cada uno de nosotros poder repasarlo, repasar todo eso. Lo segundo significa poder codificar eso que hemos visto el día de hoy con cuadernos y a nuestro propio lenguaje. Y yo también recomiendo a todos los estudiantes, a todas las personas, que lo que vieron el día de hoy puedan también repasarlo para el día de mañana, después de 24 horas, después de una semana y después de un mes. Y nunca se les va a olvidar. Porque la línea de memoria es esa. Si ustedes lo que vieron hoy con todo este proceso y todo esto, lo repasan también el día de mañana, lo van a recordar alrededor de un 90%. Y luego lo vuelven a repasar la siguiente semana, no se les va a olvidar. Y después lo hacen después de un mes, jamás se les va a olvidar. Va a pasar de esa memoria de trabajo a memoria a largo plazo. Y es por eso que en este proceso de memoria significa repasar constantemente. Incluso para que sea algo que pueda más fácil captarlo, es cuanto más sentidos utilices, más rápido los captas. Por ejemplo,
lo que yo estoy viendo y escuchando y escribiendo, eso difícilmente se me va a olvidar. ¿Por qué? Porque estoy utilizando 3 momentos para captarlo dentro de mi vida. También las cosas que en la vida vamos practicando, eso también es más fácil poder recordarlo dentro de nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo hemos practicado. Porque ya no solamente forma parte de un conocimiento, sino llega a formar parte de nuestra vida. Por eso que es esencial para cada uno de nosotros practicar lo que hoy hemos aprendido. Por ejemplo, cuando les hablé de las percepciones, y ustedes cada vez que vayan a comer se van a acordar de esta charla. ¿Por qué? Porque recuerdan que todo eso pasa por todos los sentidos. Antes de la comida comemos con la vista, después con el olfato, después con el gusto e incluso a la parte de la sensación dentro de nosotros y hasta con el mismo oído. Por eso que hay restaurantes que utilizan música clásica dentro de la comida. ¿Por qué? Porque tratan de deleitar todos los sentidos. Por eso que es muy importante esta parte de la percepción. ¿Quieren ayudar a los deportistas a que capten más? Bueno, mientras más sentido utilicen, más van a captar. Va a haber mayor percepción. Ahorita estamos aquí y en la medida que ustedes me están viendo y me están escuchando y a su vez están escribiendo, va a haber un momento mayor de percepción. Y en cuanto a la memoria, que es muy importante esta parte episódica, y la memoria semántica es algo que utilizan también mucho la parte de los deportistas. Recordemos que los traumas pasan en un momento determinado de la vida, memoria episódica. Pero cuando la persona los quiere olvidar por mecanismo de defensa, eso queda en el inconsciente y llega a ser una parte de la memoria semántica. No sabe cuándo pasó ni cómo pasó, pero sabe qué pasó. Yo siempre ponía el ejemplo de una persona que le tenía miedo a las gallinas. Aquí en Venezuela le decimos, una persona miedosa le decimos gallina. Imagínate a alguien que le tenga miedo a las gallinas. Fue una persona que cuando estaba pequeño, la gallina lo picoteó, ¿sí? Le hizo daño. Y cuando creció, trató de borrar ese hecho, pero no lo borra. Porque lo que pasa en la vida pasa. Eso es algo que no se puede borrar. Pero él lo suprimió, ese pensamiento. Y cuando creció, le tenía miedo a las gallinas y no sabía por qué. Cuando se hizo ese proceso, resulta ser que cuando estaba pequeño lo había picoteado. Es decir, una memoria de largo plazo episódica pasó a ser una memoria semántica. Y por tanto, un episodio de la vida lo generalizó. Y al generalizar un episodio determinado es donde se crean los traumas. Una persona que andaba en un carro y chocó, una sola vez chocó, tuvo un trauma muy fuerte. Cada vez que se montaba en un carro, le daba ataques de pánico. ¿Cuál es el problema del carro? No, sino que eso fue en la memoria episódica, sucedió en un momento determinado de su vida, lo pasó a generalizarlo con los carros. Cada vez que veía un carro, cada vez que se montaba en un carro, esa persona tenía miedo. Por eso es que es muy importante ayudar a los deportistas y poder distinguir entre la memoria episódica y la memoria semántica. No es que le van a dar una clase de memoria episódica ni memoria semántica, sino sencillamente ayudarlo a discernir cuándo fue, por ejemplo, que tuvieron un miedo, cuándo fue lo que les pasó y que ellos puedan darse cuenta que eso no es general de toda su vida, sino que fue un episodio dentro de su vida. Ok, ¿alguna otra pregunta? Profesor, Dime. por favor, usted mencionaba hace un momento los puntos que vamos a tratar en la próxima clase, Sí. pero no tomé nota, ¿me los puede repetir, por favor? Ok. Yo les voy a hacer llegar a ustedes la presentación. Nicola se las hace llegar. Gracias, profe, gracias. Los puntos que vamos a tratar, el primer momento era sentir que tengo el control de mis emociones. Este primer momento, entender cómo trabaja nuestro cerebro y el poder de entrenarlo.
Y un segundo momento sobre el mundo emocional y la importancia en el deporte y en la vida. Porque como trabaja nuestro cerebro, tiene que ver mucho con nuestras emociones. Como les había dicho, nosotros no cambiamos nuestras emociones, cambiamos nuestra percepción de la realidad. Si, por ejemplo, a ti te da miedo todo, cosa por el estilo, a una persona le da miedo todo, ¿qué tiene que trabajar el miedo? No, tiene que trabajar el autoestima, tener más confianza en sí misma. Si a una persona le da rabia toda, ¿qué tiene que trabajar? ¿Que no tenga rabia? No, tiene que trabajar el dar y recibir afecto de la mejor manera. O cuáles son los problemas que pudo haber tenido dentro de su casa y dentro del deporte los viene muchas veces a explotar, a expresar. Por eso que este trabajo, primero ver cómo trabaja nuestra mente, cómo trabajan nuestras emociones para poder controlarlas. Por eso la primera frase, sentir que tengo el control de mis emociones. Y este segundo momento, y que soy el dueño de mi destino. Cómo enfocar la parte de la mente. Lo que significa en la segunda clase, motivación intrínseca, extrínseca, el deporte y la teoría del fluir. A ver, profe, ¿me escucha por allá? Sí, sí, te escucho muy bien. Dime. Jorge. Sobre algún material, alguna referencia bibliográfica me encanta cómo usted está explicando este tema hoy y quería saber si te iba a darnos algún material de alguna referencia, un libro que podamos leer. Sí, en la plataforma le vamos a dejar todo ese material. En la plataforma se le va a dejar el material. No, güey. Sí, eso es muy, muy interesante. Vicente, dime. Sí, profe, tengo una pregunta. Quisiera saber cómo se puede trabajar o cómo se puede ayudar a una persona que tenga baja autoestima. Ok, la autoestima sí es un proceso y es muy importante. Para manejar las emociones necesitamos el trabajo de la autoestima. La teoría de la parte de la autoestima también se los voy a hacer llegar a Nicola para que se los haga pasar a usted. Tienen 6 puntos primordiales. El trabajo de la autoestima significa el autoconcepto que tienes de ti mismo. Y tiene 3 puntos internos y 3 agentes externos que se muestran. Los agentes internos de la autoestima es primero el autoconcepto o la autoimagen. ¿Quién soy yo? ¿Y quién quiero ser? Para poder trabajar nuestra autoestima. Y eso es algo esencial. Poder reconocerte quién es uno, cuáles son las virtudes y también cuáles son los defectos. Un segundo proceso de la autoestima significa la autovaloración. Significa poder decirse a sí mismo, soy importante. Después que te conoces a ti mismo, haces un recuento de tu vida, comienzas a ver lo importante que eres y las cosas que haces bien y también las que debes mejorar. Eso es algo totalmente normal. Después de responder a la pregunta, ¿quién soy? Poder responder a la pregunta y decirte, soy importante, que es la autovaloración. Valorarse a sí mismo tal cual como uno es. No tratar de verse como los modelos que nos muestran en la televisión, sino valorarse tal cual uno es, con sus virtudes y sus defectos. Cuando haces esos 2 procesos, viene el tercer proceso, que es uno de los más importantes, que se llama la autoconfianza o la autoeficacia. Este proceso de la autoeficacia en el autoestima, que también lo trabajó Bandura y también lo podemos trabajar para la próxima semana, hablarles un poco, significa que vamos a poder ser tan eficaces como nosotros lo creamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú vas a rendir en el deporte de acuerdo como tú creas que puedas rendir. Y es por eso que este autor llamado Bandura comenzó a hacer un estudio sobre eso, que cuando una persona tiene una buena autoestima puede rendir al 100%. Cuando no, aunque tenga mucha capacidad, si la persona no se percibe como capaz, no lo hace.
que es lo que se llama el proceso de la autoconfianza o la autoeficacia. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Y luego de esta autoestima vienen los procesos externos, que uno de los procesos externos son el autocontrol. Es decir, después que tengo mi autoimagen, he trabajado en mi autoimagen, tengo autovaloración, me quiero tal cual soy, sea pequeño, sea grande, sea flaco, sea bajo, yo soy como soy y así me quiero. Claro, uno siempre debe buscar mejorar. Tengo desde este tercer proceso que es la autoconfianza, la autoeficacia, creer en tus capacidades, viene este cuarto, que es el autocontrol. Poder controlar tus emociones y tus pensamientos. Y a su vez se muestra a nivel externo en ser una persona ordenada. ¿Qué significa este proceso del autocontrol? Por eso que para poder controlar nuestras emociones necesitamos también poder conocernos a nosotros mismos, poder creer en nuestras capacidades. Y así se va a hacer más fácil el control de las emociones. Un quinto proceso en el autoestima se llama la autoasertividad o autoafirmación. Una persona con una buena autoestima comienza a mostrarse tal cual es. Yo soy así. Yo pienso de esta manera y yo siento esto, respetando los pensamientos y sentimientos de la otra persona. Y un último eslabón de la autoestima significa la autorrealización. Que uno pueda decirse a sí mismo, lo hice. Todo esto sí también es lo que se llama también el mundo emocional, porque al trabajar nuestra autoestima, trabajamos también nuestras emociones. Uno va a la par con lo otro. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe. Ok. Bueno, entonces este trabajo de la autoestima es algo importante. Jorge, dime. Ok, todo bien. Bueno, esto también sí se los recomiendo entonces para la semana que viene, que también puedan averiguar un poquito sobre el autoestima, desde todos estos procesos que les he hablado. Porque la autoestima tiene que ver también con el mundo emocional. Tanto el autoestima como un proceso que es algo muy fuerte que también se llama los modelos operativos internos, que son ese trato que tuvimos cuando estábamos pequeños, los que nos daban afecto, esos crearon en nosotros también el autoestima. Cuando una persona se le dio bastante afecto cuando estaba pequeño, se le creó la convicción de que soy digno de ser amado. Cuando una persona no se le dio el afecto, se le creó la convicción de que yo no soy digno de ser amado. Y a su vez, eso repercute en su autoimagen y en su autoestima. Y lógicamente en sus emociones. Hay un menor control emocional cuando no hay confianza. Cuando hay confianza en sí misma, hay un mayor control emocional. Porque eso tiene que ver, como les había hablado el día de hoy, desde la percepción. Es decir, la clase que vimos el día de hoy sirve para todo en la vida. Por eso me es muy importante que la repasen y que la entiendan muy bien. Tanto la parte de cómo trabaja nuestro cerebro como trabaja nuestras emociones. Y lógicamente, por ejemplo, queremos trabajar con un deportista, debemos trabajar su autoestima. Debemos trabajar ese dar y recibir afecto para luego trabajar su autoconfianza. Porque no podemos cambiar una emoción sin cambiar esto. Esto es algo así como que un edificio se está cayendo y lo que hacemos es pintarlo. No, tienes que arreglar las bases. Y las bases de todo en nuestra vida son estas, el autoestima y los modelos operativos internos, para luego trabajar nuestras emociones. ¿Alguna pregunta? No, profe.
Ok, la semana que viene trataremos estos temas y es bueno que ustedes también lo vayan repasando. ¿Por qué? Porque es algo esencial. Por ejemplo, cuando el tema del fluir o la teoría de la felicidad es algo así como una pequeña tarea para ustedes, ¿sí? Ustedes pueden recordar en este momento cuándo se sintieron felices. ¿Qué entienden ustedes por la felicidad? Dime, Jorge. Profe, yo he entendido que sabes que yo cuando tenía 17 años, ahorita tengo 42. Cuando tenía 17 años yo leí una frase que decía, la mayoría de las personas son tan felices como han decidido serlo. Y de verdad, profe, que lo he practicado toda mi vida y la gente siempre me dice que cómo hago y yo digo, bueno, después entendí que la serotonina era felicidad y tenía mucho que ver con valorar lo que teníamos. Y como siempre he sentido que lo tengo todo, entonces por lo general casi siempre tengo unos picos como de buen humor, pues de cierta estabilidad y raramente salgo de esa zona. Si salgo en los patrones normales que a lo mejor a uno lo muevan, ¿no? Pero Ajá. habitualmente vuelvo como a ese centro, vuelvo como a sentirme feliz y listo. Ok, vuelves a sentirte feliz. Aquí me habla Saraí sobre estado de ánimo positivo. Eso también podemos definirlo por la parte de la felicidad. Pero la felicidad en sentido psicológico también se asemeja a la parte del bienestar, un estado del fluir. Felicidad, nosotros no buscamos la felicidad en sí mismo, buscamos lo que nos hace felices. La felicidad viene a ser una consecuencia de la obtención del objeto deseado. Pero lo que más buscamos es eso que nos hace felices. El estudio que se hizo en Canadá sobre la felicidad trató de buscar lo que significaba la felicidad para las personas. Y luego sacaron la conclusión que la felicidad es un término subjetivo, que no es algo objetivo, sino subjetivo, ya que para unos la felicidad significa terminar una carrera, ser doctor, para otros significa tener mucho dinero, para otros significa tener un hijo, para otros significa hacer esto o aquello. Por tanto, el estudio se comenzó a realizar sobre las características de una persona que era feliz. ¿Cuáles creen ustedes que son las características de una persona que es feliz? Ustedes han visto a mí siempre me llama la atención también, muchos deportistas, pero de manera especial los futbolistas, cuando ve que al futbolista le gusta lo que hacen. Ustedes lo han visto, la cara, a esos tipos de futbolistas, que cuando están jugando fútbol se les nota que les gusta lo que hacen y que se sienten felices. Dime, Jorge. Profe, es correcto lo que te dice. Yo tengo una filosofía, yo no trabajo, yo me divierto. Tú no Y trabajas, tú. siempre, yo no trabajo, yo me divierto. Es decir, yo nunca he trabajado en mi vida, siempre me he divertido. Y en eso me he basado, pues, y creo que como me gusta lo que hago, por eso será que estoy en esa sintonía de la serotonina. Sí, eso una profesora nos decía, que uno sabe que tiene vocación a algo, que le gusta algo cuando uno dice, hago esto y de paso me pagan. Es decir, algo lo que a mí me gusta, lo que a mí me hace sentir feliz, donde yo me concentro, donde yo tengo las metas claras, donde hay retroalimentación dentro de mi vida, donde hay una pérdida de la autoconciencia, si no dejo que las cosas vayan fluyendo, donde hay transformación del tiempo, es lo que me hace feliz. Eso fue lo que estudio que se realizó. Una persona es feliz plenamente cuando está haciendo una actividad en la que se siente en paz, en la que hay una combinación entre conciencia y acción, en el que las habilidades están a la par con los desafíos, en la que hay una pérdida de la autoconciencia. ¿Qué significa esta pérdida de la autoconciencia cuando la persona es feliz? Que la persona no está pensando en cómo va a hacer las cosas, sino las hace y punto. ¿Sí? Es una persona que es feliz. A mí me recordaba la película de Tom Cruise, la última, Top Gun.
que le recomendaba Tom Cruise a los nuevos estudiantes. Haz las cosas sin pensarlo. ¿Qué quiero decir con esta pérdida de la autoconciencia? Son ese momento de tu vida donde comienzas a hacer las cosas sin pensar en hacerlas, sencillamente las haces. Lógicamente, los deportistas de alto rendimiento que verdaderamente llegan a tener alto rendimiento es porque son felices en las cosas que están haciendo y que han practicado tanto las cosas que ya las hacen de manera espontánea. Es lo que significa esta parte de la felicidad y la pérdida de la autoconciencia. Por eso que incluso los deportistas tienden a practicar mucho. ¿Para qué practican mucho? Para que eso que están practicando ya llegue a ser parte de su comportamiento. Y cuando tengan que hacerlo, aún en los mejores y más fuertes estrés, las personas lo hagan de manera espontánea. Y es lo que se llama la pérdida de la autoconciencia. También cuando uno es feliz, hay una pérdida de tiempo. No pérdida de tiempo, sino transformación del tiempo. Uno ni le para el tiempo. Pasó 1 hora, pasó 2 horas, pasó 3 horas, pasó 4 horas y yo sigo haciendo lo que me hace feliz. Ni siquiera me doy cuenta que ha pasado el tiempo. También cuenta la historia que Leonardo da Vinci, cuando estaba pintando, pasaban horas y horas pintando y ni siquiera se acordaba de que tenía que comer. Es lo que significa el estado de fluir, de felicidad, haciendo lo que me gusta verdaderamente. Todo este estado de felicidad es donde queremos llevar a los deportistas de alto rendimiento. Que cuando estén haciendo ese deporte que les guste, aún en los peores estrés, puedan sentirse concentrados, puedan tener metas claras, pueda ser un momento de retroalimentación. ¿Qué significa retroalimentación? Que en la medida que yo estoy haciendo la acción, me estoy llenando de alegría. ¿Qué es lo que significa prácticamente esa motivación intrínseca? En la medida que yo estoy realizando esa acción que tanto me gusta, me estoy retroalimentando. No solamente estoy dando algo, no, me estoy alimentando. Y esa es también otra de las características de los deportistas de alto rendimiento. Hacen las cosas porque sencillamente le gustan lo que está haciendo. No por lo que voy a obtener después, sino por lo que estoy obteniendo actualmente. ¿Alguna pregunta? No, profe. Traten de traerme para la semana que viene un ejemplo de esto, ¿sí? Que eso es algo que se les va a fijar en la mente, lo que significa tener un ejemplo de cada una de las cosas y que puedan verlo. Por ejemplo, en su deporte favorito, puedan ver un deportista en el rostro cuando se encontraba plenamente concentrado. ¿Lo han visto alguna vez? Génesis. Edgar. Sí. Bueno, cuando una persona se encontraba plenamente concentrado en lo que estaba haciendo. Ok, si quieres lo dejamos hasta aquí. Sí. Ok, sí. Me están diciendo que hay juego. Bueno, muchachos, un gusto, ¿sí? Gusto, profe, gracias. Igualmente, Okay, profe, no gracias. duden en preguntarme, ¿sí? Un placer, profe. Muchísimas gracias. Feliz noche. Que gane la Vinotinto. Igualmente. Bueno, disfruten su partido. Gracias. Feliz noche. Feliz noche.